su espacio, conversando con el doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La pasada semana conversamos sobre una de las enfermedades del corazón, la cardiopatía isquémica, que afecta al adulto. Esta tarde dedicaremos nuestro espacio a conversar sobre una de las más peligrosas de la cardiopatía isquémica, el infarto agudo del miocardio. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ley. Y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, cuando hablamos de un infarto todos sabemos que es algo serio, pero ¿qué es en realidad un infarto? Cuando hablamos de infarto en general, estamos diciendo que una zona determinada de tejido ha sido privada de la irrigación sanguínea, o sea, que por alguna razón el oxígeno que lleva la sangre hacia los tejidos ha quedado interrumpido en su trayecto hacia esa zona que se llama zona de infarto. Existen infartos en muchos sitios del organismo. Están los infartos cerebrales, están los infartos pulmonares, renales, entre otros. En el corazón, la zona que más sufre el impacto de un infarto es precisamente la parte muscular o miocardio. Por tanto, un infarto agudo del miocardio no es más que la muerte por falta de sangre y oxígeno de una parte circunscrita del músculo cardíaco a través de la obstrucción del flujo coronario que alimenta el tejido del corazón. Doctor, se sabe que los infartos del corazón en muchos lugares del mundo son la primera causa de muerte. ¿Por qué razón son tan frecuentes? En efecto, Navy, la mortalidad por infarto agudo del miocardio ha aumentado en muchos países del mundo, sobre todo en hombres y mujeres mayores de 50 años. No obstante, Navy, esa elevada mortalidad ha descendido un poco en aquellos países desarrollados donde la atención al paciente infartado es más calificada y por el contrario ha aumentado en aquellos países con sistemas de salud deficientes donde no se puede brindar a las mayorías la atención especializada que requiere una enfermedad como esta. Las causas que motivan la aparición del infarto son los llamados factores de riesgo coronario, que aunque ya hablamos de ello la semana pasada, vale la pena puntualizar que siguen en aumento en nuestros días y hay que tenerlo muy presente. Doctor, ¿y cuáles serían los más importantes? Vamos a recordar, viendo en pantalla, cuáles son los más frecuentes factores de riesgo coronario que incrementan el número de infartos en nuestros días. Factores de riesgo coronario que incrementan la posibilidad del infarto: hipertensión arterial descontrolada, diabetes mellitus descontrolada, hábito de fumar, colesterol y triglicéridos elevados en sangre, sedentarismo intenso, sobrepeso y obesidad, la edad avanzada y el estrés mantenido. Es bueno precisar, Navy, que la mayoría de los infartos se produce por la obstrucción de las arterias que irrigan el tejido cardíaco, pero en ocasiones no se produce una obstrucción como tal, sino más bien una contracción mantenida de la arteria que llega a un punto crítico que produce la muerte de este tejido. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas del infarto agudo del miocardio? Aunque el infarto puede manifestarse de muchas maneras, en realidad la forma dolorosa es la más frecuente. O sea, que la forma más común de manifestarse un infarto agudo del miocardio es a través de un cuadro doloroso muy similar al de la angina de pecho. El paciente sufre un dolor intenso localizado en el centro del pecho, o sea, retroesternal, el cual es punzante, opresivo, que con frecuencia se puede correr o irradiar hacia el estómago, hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda
y en ocasiones este dolor se acompaña de una sensación de muerte inminente, de náuseas, de vómito, de una sensación de desmayo que puede acompañar a este cuadro típico doloroso del infarto agudo del miocardio. Es bueno señalar que en ancianos muy mayores o en algunos diabéticos puede ocurrir un infarto agudo del miocardio sin dolor, que son los llamados infartos silentes. Y esto aparece muchas veces en este tipo de pacientes. Doctor, se sabe que la mortalidad de esta enfermedad es alta y también puede complicarse. ¿Cómo es que sucede esto? No todos los infartos se complican, pero las complicaciones son frecuentes en el infarto y ocurren en gran medida muchas veces por las demoras en recibir una atención calificada, que debe de realizarse en servicios de urgencia que cuenten con cuidados intensivos. Las complicaciones más frecuentes del infarto están relacionadas con el shock cardiogénico, o sea, la insuficiencia cardíaca grave, las arritmias graves y sobre todo la extensión del área infartada. Son las razones por las que se complica con más frecuencia un enfermo de infarto. Existe la creencia que las personas jóvenes mueren más fácilmente de un infarto que las personas mayores. La ciencia ha demostrado que eso no es cierto. O sea, el paciente de mayor edad tiene más posibilidades de morir por complicaciones de un infarto que un individuo de menos edad. Profesor, ahora que usted menciona las creencias, ¿es cierto que el infarto causa heridas en el corazón? No es cierto, Neil. Lo que sucede cuando ocurre un infarto en el corazón es que la zona que muere por la falta de sangre y de oxígeno, el organismo la repara a largo plazo a través de la deposición de fibras. O sea, esa zona que ha muerto es reparada a base de fibras por el organismo en un periodo de tiempo de mediano a largo. Por supuesto que la zona que es reparada no queda igual que el resto del músculo sano, y eso es lo que hace en el imaginario popular creer que el corazón que se infarta sufre una herida porque hay una especie de cicatriz. En realidad nunca ocurre ninguna herida. Lo que el tejido reparado es diferente al resto del músculo afectado por la enfermedad. Profesor, ¿y qué limitaciones deja un infarto en las personas que sobreviven y se recuperan? En realidad, Neil, eso depende de muchos factores, sobre todo de la extensión del área infartada y de la presencia previa de enfermedades crónicas complicadas como la hipertensión, la diabetes, entre otras. Por estas y otras razones, cada paciente infartado tiende a evolucionar de una manera diferente. Lo que sí es común para todos los pacientes que han sufrido un infarto es que su vida posterior, su estilo de vida posterior, debe cambiar radicalmente para evitar un reinfarto. La mayoría de los pacientes infartados que cumplen las orientaciones del médico, que bajan de peso, dejan de fumar, controlan su hipertensión, controlan su diabetes, llevan una dieta saludable, pueden vivir muchísimos años con una vida bastante normal. Sin embargo, aquellos que no tienen presente estas recomendaciones tienen mucho más probabilidades de sufrir lo más temible en esta patología que hemos tratado esta tarde, y es la repetición del infarto, porque en cada repetición de esta enfermedad las posibilidades de morir son mayores. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Gracias, Nelly. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.